Veamos. Bien, respecto a los trabajos, algunas cosas que pueden ser observables. No todas tienen que ver directamente con notas, pero son sugerencias. Vi algunas cosas que las puse acá. Bien, lo primero es que vi que no todos los informes estaban redactados en tercera persona. Algunos estaban redactados en forma muy, no sé, estaban redactados en forma muy poco formal. Entonces, si bien decían las cosas que querían decir, se entendían, pero la estructura era poco seria. Por lo tanto, una recomendación es que, de hecho está en el informe a cada uno de ustedes, es que redacten todo en tercera persona. Tal cual estuvieran escribiendo, no sé, una investigación, un paper, el lenguaje académico. Lenguaje académico. Por eso es que, si ustedes recuerdan la rúbrica 1, habla de, la rúbrica del primer informe, habla de norma APA. Entonces, además de eso, la recomendación de redactar digamos, en tercera persona. No tuvo que ver con nota, pero sí las próximas veces. Ya, en muchos casos me encontré con nombres de empresas súper creativos, pero son prácticamente imposibles de recordar, con letras raras, con acentos raros, nombres súper raros. O sea, que una persona, recuerden que una marca debe ser recordable, debe ser fácil de recordar. Por lo tanto, ¿cómo los buscan en la web? ¿Cómo se encuentran con su empresa, siendo que después de recordarlo o verlo varias veces cuesta mucho recordarlo? Porque tiene muchas letras, tiene muchas palabras, muchas consonantes en algunos casos, muchos nombres en inglés, lo cual no es malo, no tiene ninguna injerencia, no afecta, pero mi preocupación fundamental fue el tema de por lo poco recordable que se veían muchos nombres o títulos de proyectos. Entonces, está bien, hay un aspecto muy potente que tiene que ver con la creatividad respecto al nombre del proyecto, pero también tiene que pensar que la marca de un proyecto, de una empresa que ustedes van a crear a partir de un proyecto, también tiene un componente fuerte que es estratégico. Entonces, tiene que tener la capacidad de poder recordarse. Entonces, esto es una sugerencia, tampoco tuvo que ver con nota. Pero vi algunas marcas que, y de hecho lo observo en el mismo trabajo. Ya, lo otro es que aquí no estoy hablando de todos, estoy hablando de cosas que vi y que las quiero compartir con todos para que todos lo tengan ahí. Algunos lo hicieron bastante bien, muy bien, pero otros tuvieron algunos puntos de los que estoy mencionando débiles, por eso lo estoy mencionando. Bien, análisis de la industria. Muchos lo hicieron, gran cantidad de grupos, pero en términos sumamente generales. La economía va a subir, la economía va a bajar, la economía está estable. El crecimiento de la población va con tales números, con respaldo numérico en muchos casos, bastante bien, que es lo que se pedía, pero nunca vi la aterrizada al proyecto en particular. Ustedes saben que hay momentos en que la situación económica puede aumentar y que mejore las condiciones económicas en una industria, perdón, en un país, perjudica a varias industrias. Eso lo dije en clase y ya lo saben. Todos los bienes inferiores, los famosos bienes económicos de Giffen, economía, estoy hablando de microeconomía, se ven afectados cuando la economía mejora. Entonces, que la economía mejore, yo no puedo hacer un link directo, es decir, todas las empresas van bien, todas las empresas van mal. Que la economía mejore es un valor macroeconómico, un valor agregado. Pero ustedes no están a nivel agregado, su análisis tiene que ser a nivel industria, por lo tanto a nivel particular. Y hay industrias que se ven afectadas, muy afectadas, otras industrias que no pasa nada con la situación actual, y otras industrias que incluso se ven favorecidas con la condición actual, o no me estoy refiriendo al COVID, me estoy refiriendo a la condición económica que vea, por ejemplo, diga recesión los próximos 5 años, 4 años, 2 años, no sé. Entonces, no es lineal. Entonces, en muchos casos vi que los análisis eran muy generales, pero no era la respuesta que se anda buscando aquí. Cuando uno utiliza herramientas para ver cómo esto, o sea, es una metodología para poder mirar el entorno, el macroentorno, por ejemplo, o el microentorno, dependiendo si en este caso la industria, pero desde la perspectiva de mi industria, de mi proyecto, de mi posible empresa que voy a generar. Por lo tanto, varios, no muchos, pero varios análisis eran muy deficientes. Hubo otros que estuvieron realmente extraordinarios, muy bien hechos, 2 o 3 que estuvieron geniales. De hecho, lo observo en el mismo trabajo también. Y por supuesto están reflejados en sus notas. Entonces la pregunta respecto al 3 y a todo lo anterior, ¿cómo afecta el proyecto?
datos generales no sirven, esos datos están en todos lados, pero ¿cómo eso usted lo decanta y dice, a partir de esto, qué debiera pasar en el proyecto? ¿Qué debiera pasar en este tipo de industria? Bien, lo pongo acá, ¿eh? Hay industrias que se favorecen con las recesiones. Entonces, análisis muy generales que no aportan nada. Por lo tanto, un buen análisis se hace analizando implicancias directas en mi industria y particularmente en mi proyecto. Entonces, ¿cómo afecta eso positivo o negativamente y por qué? Hoy día, por ejemplo, todo el tema de Internet hoy día le ha ido mejor que en condiciones normales, suponiendo el caso del COVID. Pero en una recesión o algo, vuelvo a repetir, hay ciertas industrias que se ven favorecidas. Ejemplos de eso han tenido varios. Entonces, ya, esto ya lo dije. En algunos casos tampoco hay proyección de demanda y oferta. Indican la situación actual, algunos datos, pero no hay proyecciones y el proyecto tiene que ser, todos estos proyectos se van a evaluar a mediano y largo plazo. A corto plazo no hay proyectos. De hecho, no se evalúa como proyecto, se evalúa como algo operacional, eso es otra cosa. Entonces, los proyectos, dentro de las características que tienen, es que son proyectos que son de mediano y largo plazo y por lo demás son decisiones difíciles de reversar. Por eso es que lo evaluamos tan exhaustivamente. Entonces, que hoy día esté pasando algo puntual, está bien. Por ejemplo, muchos mencionaron el caso del COVID. Perfecto. Pero este proyecto se valora 5, 7 o 10 años. Entonces, si usted cree que el COVID está presente a los 7 años, lo argumenta y analiza con COVID durante todo el proyecto. Pero en condiciones contrarias, simplemente un hecho puntual que no puede de alguna manera intencionar todo el proyecto, a menos que ustedes crean que va a ocurrir durante todo el proyecto. Entonces, la evaluación de proyectos es a largo plazo. Por tanto, lo que esté pasando coyunturalmente hoy día, a menos que alguien podría decir, profesor, es que esto está proyectado hasta el 2022. Perfecto. Usted lo menciona, pero 2022 son 2 años más. Por lo tanto, y si el proyecto está evaluado, por ejemplo, voy a inventar a 7 años, en los próximos 5, ¿qué ocurre? Entonces debe referirse a la proyección completa, idealmente, del proyecto. Por eso es que me lo preguntaron varios estudiantes y lo dije. Lo mejor sería no considerar el tema particular que está ocurriendo en el país, o a nivel mundial, podría no considerarlo, a menos que estimen que eso va a permanecer mucho tiempo y por lo tanto va a tener injerencia a largo plazo dentro del proyecto. O por condiciones económicas, por recuperación económica, etc. Por una argumentación de ese tipo. Entonces, mucho mencionar la situación actual. Claro, eso puede condicionar muy fuerte la demanda actual, pero eso es la demanda actual, no es más que eso. Entonces, no hay proyecciones de demanda o hay proyecciones que están... eh, primero, no hay proyecciones, eso es clave. Tienen que haber proyecciones de demanda con el método que usted quiera. Expliqué muchos métodos en clase y ustedes ya lo han estudiado. Lo mismo con la oferta. Algunos hicieron de demanda, pero no lo hicieron con la oferta. No proyectaron oferta. Entonces, también buscar la posibilidad de hacerlo. En caso contrario, imposible, por ejemplo, terminar un punto de equilibrio económico, si tengo solamente una función. En el caso de la competencia, en algunos, no se hizo en forma adecuada, no hubo análisis de la competencia, solamente la propuesta de valor que cada uno iba a hacer. Lo mismo con él, aquí está, nuevamente. El caso del PESTA, o PESTEN, lo que usted quiera, PEST, lo mismo, general, condiciones tecnológicas, condiciones ambientales, etcétera, etcétera. De hecho, algunos analizaron como que era fantástico el tema tecnológico que estuviera aumentando, pero resulta que lo tecnológico hacía que aumentara potencialmente la competencia. Por lo tanto, era una amenaza el tema tecnológico. Para muchas empresas la tecnología es una amenaza. Los clubes de video desaparecieron por la tecnología, por el tema de Internet. Entonces, Internet, por ejemplo, quebró industrias completas, cerró industrias completas. Entonces, el cable, algo tecnológico, eh, mató todas las opciones satelitales. Cuando la gente colocaba sus propios, no sé si lo recuerdan, pero durante mucho tiempo la gente compraba sus propias antenas, no eran decodificadores, eran como radares prácticamente, se conectaban directamente a satélite de vía en televisión. Y eso era gratis. De eso todavía se puede hacer, pero es caro. Por lo tanto, la gente accedía a eso, hoy día no, con el cable ya no lo accede. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la tecnología favorece a uno, pero el que está inmediatamente al lado lo puede perfectamente perjudicar. Ok, por ejemplo, el caso tecnológico. En muchos casos se hablaba de amenazas como, no sé, pues que caiga un meteorito.
la Cuarta Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial, pero son cosas no factibles. O sea, si se trata de colocar algo, no sirve. Tiene que ser algo potencial, o sea, algo que puede ocurrir, algo, aquí lo puse, a punto de desatarse o al menos factible de ocurrir. Eso es una amenaza, una oportunidad real. Entonces, por ejemplo, una amenaza, que entren más competidores, eso no es efectivamente una amenaza, para eso tiene análisis de la industria. Claramente es una amenaza, pero ¿debiera ocurrir? ¿No debiera ocurrir? Porque en toda la industria podría ser lo mismo. En ese caso, si colocara que amenaza de nuevos competidores, bueno, eso sería la primera línea de cualquier análisis de la industria, de cualquier industria y de cualquier informe y de cualquier proyecto. O sea, vendría incluso con la primera línea, como casi como como la subrayada del título, vendría ahí, porque obvio, va a ser siempre obvio. Pero la pregunta, ¿es latente dentro de nuestro proyecto? Ese es el concepto. Suposición entonces no sirve. Vuelvo a esto está nuevamente conectado con lo anterior, que son análisis extremadamente generales. Bien, efecto contingencia COVID en gran parte de los análisis. Está bien, pero ya lo acabo de explicar. Si usted cree que esto permanece en el tiempo o va a generar algún daño económico posterior, lo explica de esa manera y ahí sí. Pero es imposible pensar que a largo plazo todo va a funcionar tal como está hoy día en las condiciones actuales. Eso para bien y para mal, porque hay industrias que se están viendo muy favorecidas con esto y otras que no. Pero en ambos casos, esto no es permanente en el tiempo. Bien, FODA, efecto contingencia COVID, ¿ok? Bien, en el caso del precio, muchos se indicaron el precio, lo cual no está mal. Y digo que no es un requerimiento obligatorio, pero sí lo que no puede no estar, que debe estar obligatoriamente, es la estrategia de precio atrás de eso. Si usted me dice 100, no me dice nada, es un número. Pero significa que es 100. 100 es el precio promedio de la industria, es un precio, abre comillas, competitivo, como algunos lo mencionaron, precio competitivo, pero no era coherente con la estrategia. ¿Y ahora qué es un precio competitivo? Tampoco lo definen. Otros entraron con precios más bajos, ok, explicando la razón de por qué, o precios más altos, explicando tipos, algunos hablaron algunos trabajos hablaron de precio de penetración de mercado, algunos precios de esquema de mercado, de skimming, ¿cierto? Y bien, era coherente, más allá del valor, porque no estamos en condiciones de calcular el valor, podríamos estimar un valor, pero por el momento se pide solamente la estrategia. ¿Por qué motivo? Porque ya en etapas posteriores vamos a estudiar cómo se establecen los costos del proyecto. Entonces uno puede establecer un precio que después me deja pérdida, por ejemplo. Entonces hay que tener, si bien es cierto, no puedo llegar y colocar un precio en función de mi costo de producción, pero debo tenerlo como dato al lado, como referencia, porque de eso va a impactar también los márgenes que genere el proyecto, si es que este deja márgenes positivos, por supuesto. Ok. Muchos trabajos, varios, no muchos, pero varios trabajos se castigaron porque estaban claramente repartidos y no se trabajó en grupo. Tipo de formato de documento. Tenían formatos distintos. Eh, bueno, ese era lo menos, no sé si es grave, pero eso ya es grave. Que ni siquiera lo formatean igual. Primera cosa. Formateo me refiero al tipo de hasta margen, etcétera, etcétera. Pero no solo eso. Que, que en algunos casos el argumento, la redacción posterior, era contradictoria con puntos planteados previamente. O sea, ni siquiera leyeron la parte anterior. O sea, voy a una página, la página 12, y la página 12 dice exactamente lo contrario que la página 6, respecto al mismo punto. Entonces, ¿qué yo entiendo ahí? Entonces, errores básicos y a la vista que el trabajo no se hizo, digamos, con las condiciones originales, que era trabajar en grupo y no entre todo un grupo hacer un trabajo. Si no, serían trabajos más chiquititos e individuales. Eso sí fue castigado con nota. Bien, eh, entiendo que muchos van a tener consultas particulares y eso las voy a tener en forma particular porque todos tuvieron observaciones no similares en todos los casos. Esto es lo que encontré similar y por eso lo fui, a la medida que iba viendo, lo iba anotando. Por eso es una cosa que se repite. Lo fui, para no olvidarme de darle feedback, lo fui anotando acá. Lo Profesor, fui dejando acá para que lo tuvieran como considerado. Esto es general, así es. Entonces, esto lo llamé feedback, primer informe. Bien,
No sé si alguien quiere comentar algo. Profe, yo tengo una consulta general, como para... Ok, Es que cuando yo, cuando con mi grupo estábamos realizando el trabajo, igual nos dimos el tiempo de buscar información concreta y bueno, tratar de graficarla o poner tablas que presentaban diferentes páginas web o paper. En ok, ese sentido, lo planteamos directamente donde era necesaria esa información, pero también me ha pasado que en otros trabajos piden nexos por la extensión de hoja. ¿Qué prefiere correcto. usted en ese sentido? Ah, no, eso en general. Hubo gente que presentó cosas que, claro, que eran muy extensas, podría ir anexo y sacarlo concreto en el informe, pero tampoco castigo si lo hacen al revés. Hubo trabajos sumamente extensos, Sí, sobre 50 hojas, y no hay problema, no hay, yo no puse en ningún momento el límite de espacio. Si ya. tuviera Sí. puesto la rúbrica en algún lugar, bien, pero como no lo hice, no hay problema. No, es que No, igual lo busqué, pero como no encontré esa información precisa, nos asustamos un poco porque igual nuestro trabajo era un poco extenso, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible. sí, sí, no hay problema. Lo otro que vi es que muchas tablas y gráficos ilegibles. Una copia, quién sabe de dónde, que prácticamente no se veía. Otro en un tamaño que a la vista se ve que no es un tamaño adecuado para que se entienda para leer. Entonces, lo ponen ahí sin pensar en que alguien tiene que leer eso. Entonces, es impresentable, no vende nada como documento. El proyecto, pues, eventualmente un proyecto se le presenta a alguien. El proyecto pasa por etapas, alguien tiene que evaluarlo, alguien tiene que ir, recuerden que va por diferentes niveles, prefactibilidad, etcétera, etcétera, hasta que un grupo técnico, un grupo, tiene que decidir respecto al proyecto. Entonces tiene que estar muy presentable el proyecto. Entonces vi gráficos y tablas de diferentes formas, sin un formato común, también lo observo en algunos trabajos, pero no es general, son algunos. Y otros que definitivamente está ilegible, por lo tanto también lo menciono en los trabajos. Respecto a la extensión, en este momento no hay ningún tipo de restricción respecto a eso. Por supuesto, ustedes son capaces de discriminar qué es lo que realmente aporta y por lo tanto debe ir en la parte principal y otra definitivamente como anexo. Y otra ni siquiera como anexo, solamente citado. O sea, esas son las tres características. Usted lo va a citar en todos los casos, pero hay algunas cosas que solamente requieren estar citadas, no que requiere el anexo para que uno verifique, a menos que sea algo de algo mayor, una información de otra que es más potente, más grande y que usted quiere que la vea. En ese caso la pone como anexo. Okay. Bien, ¿algún otro comentario de los que estén presentes? ¿No? Ya, este feedback, bueno, lo tienen ahí, pero se los puedo enviar. De hecho, lo puedo subir inmediatamente lo voy a subir inmediatamente al grupo. Evaluación de proyectos, me voy a archivos. Y tengo una carpeta, por ahí debe estar. Ahí está, feedback, primer informe. Y lo voy a poner aquí. Bien, a contar de ahora, todos tienen acceso a esa retroalimentación que ya apliqué. Quedó en el, quedó en los archivos del ramo. Ahí está. Ya, para hoy, ¿qué vamos a estudiar hoy día? No es tan extenso el contenido hoy día. Eh, no, este estudio técnico ya lo vimos. Este es lo de hoy. Ya. Hoy vamos a estudiar algunos aspectos administrativos y legales relacionados con el proyecto. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. O comenzamos por lo menos a estudiar hoy. Entonces, lo concreto, acá. Voy a hacer esto de aquí más visible. Ahí, ahí todos lo ven. Lo concreto, algunos aspectos administrativos del proyecto. ¿Qué significa esto? Voy a explicar de qué se trata. Voy a partir por ahí también con los aspectos legales. Eso es lo que quiero al menos desarrollar hoy día, o al menos uno de esos dos temas que son los que vienen en el proyecto. La parte administrativa. Vuelvo a repetir, todo esto tiene o está relacionado con cosas que ya hemos estudiado antes durante la carrera. Se han estudiado.
es importante acá entonces mencionarlos. El estudio administrativo, voy a intentar, si necesito escribir aquí mismo, saco una copia y escribo aquí mismo. Primero, tiene que haber una determinación de qué nivel o tipo, características de recurso humano tiene que haber. Entonces, el tema de selección de personal debe estar mencionado. Como ya saben qué tamaño de proyecto van a hacer más o menos, están en eso en este estudio, en la parte técnica, tamaño de la planta es parte de los temas obvios que tienen que desarrollar, ya pueden determinar, algunos lo mencionaron, cuántas personas van a trabajar o necesitan para el proyecto. Vi un par de proyectos que estaban muy abultados de personal. No digo que esté malo, pero me pareció al menos extraño, que partían muy grande. No sé si, no estoy diciendo, vuelvo a repetir, no estoy diciendo que esté malo, pero lo vi, lo mencionaron. No era necesario mencionarlo en la primera etapa, pero como lo mencionaron, por supuesto, lo leí. Y me pareció, no sé si extraño, pero partir grande, hablamos de más de 40 o 50 personas inicialmente. Pero si eso es soportable con los números, no hay ningún problema con eso. Entonces, en el estudio administrativo, la selección de personal. El proceso, ¿quiénes son? Por lo tanto, acá, perdón, más quiénes son, aquí lo que se requiere, por eso dije que voy a escribir, al menos un perfil y una descripción breve de los puestos o, como usted quiera, cargos. Entonces, ¿cuántas personas son? Perfecto. ¿Cuáles son los perfiles? Primero en la descripción del puesto regularmente. Primero se describe el puesto, el cargo, qué es lo que va a hacer, qué funciones va a cumplir, etcétera, 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 etcétera. Ya lo han hecho, saben cómo se hace. Y después de eso, el perfil. ¿Quién debiera ocupar ese cargo? ¿Qué perfil? Se refiere regularmente a características, blandas y duras. ¿A qué me refiero con blandas y duras? Duras puede ser, por ejemplo, la profesión. Esta o esta otra profesión. Y habilidades blandas tienen que ver con ciertos perfiles personales para esa actividad en concreto, cosas que ustedes deben establecer. ¿Cierto? Aquí van a indicar cuál va a ser el proceso de reclutamiento. ¿Ven? Entonces ahí vamos con cosas, perfil de cargos. Esto debe estar. Aquí establece el perfil de cada cargo y la descripción de cada uno también. Bien, la estructura organizacional. Profe, no es necesario la selección, ¿verdad? Porque Explícate. porque sería perfil, descripción de puesto y cargo, el proceso de reclutamiento, a través de qué método puedo reclutar a esas personas Sí, y claro. después cómo los selecciono, ¿o no? No, claro, pero es que después de que tú estableces los perfiles, después tú vas a hacer una entrevista, algunos dirán, los vamos a pasar por test psicolaborales, otros no. Ah, ok. Eso ya ustedes lo verán, porque generalmente se hace una entrevista y eso. Y en la entrevista, más de una persona, por supuesto, en la entrevista, entrevistando, a eso me refiero. Pero el método, si ustedes entrevistan a uno al mismo tiempo, a varios al mismo tiempo, entre cuántos ustedes van a entrevistar o van a someter o pedir a alguien más que haga esa entrevista, una persona especialista externa, todo eso lo manejan ustedes. Pero tiene que haber un proceso, y eso es parte del proceso. Pero lo indican. ¿Ok? Suelo indicarlo. Perfil, entonces, descripción de puesto y cargo, proceso de reclutamiento. ¿Ok? Estructura organizacional. Pues acá no es solamente mencionar, oiga, profesor, nuestra estructura va a ser de carácter funcional. Sí, puede ser de otro tipo, pero lo importante es explicar cómo eso colabora con el proyecto, cómo eso es la mejor forma para el proyecto. Todo esto apunta a que es lo más adecuado para el proyecto. Entonces, tipos de estructura, ustedes saben que me voy a referir a Hampton, que la plantea como funcionales, ¿cierto? Territoriales, ¿cierto? Y por producto. Es una categoría.
Pero hay otras. Por ejemplo, estructuras orgánicas y mecánicas. ¿Habían escuchado eso, no? ¿Sí? Sí. Ok. Y profe, Orgánica, igual se pueden ocupar las nuevas tendencias o no? ¿cómo qué, por ejemplo? Explícate. No sé, es que hay ahora, no sé, por estructuras organizacionales totalmente horizontales, colaborativas, que en mi Ok. caso, en el caso, Ok. Lo que pasa es que cuando tú te refieres al tema colaborativo, tienes que ver al tipo de comunicación y forma de manejarse. Pero están siempre dentro de una estructura más clásica, que es funcional o algo. Tú puedes hablar, por ejemplo, tú puedes referirte, que lo voy a mencionar, referirse, establecer el, creo que estoy bien escrito, creo que estoy bien, upsizing, creo que es eso. Ahí está un poco lo que tú me estás diciendo. ¿Qué tan plana y qué tan alta debe ser la estructura? Entonces, el upsizing dice, bueno, tiene que haber aquí un cierto nivel de jerarquía y cadena de mando, por lo tanto, hay varios niveles. Por ejemplo, alto, medio, bajo. Pero las estructuras más basadas en un downsizing apuntan a que debe ser lo más plano posible, o sea, un jefe directo y no tan lejano, porque eso tiene que ver con estar monitoreando más encima, más rápido, más de cerca el proceso, la actividad completa que desarrolla en este caso la empresa o el proyecto. Perfecto, todo eso eh, tiene que plantearse, todo eso está dentro de. Ahora, hay ciertas estructuras que están basadas en clusters. Eso no sé si lo ubicaban. La estructura basada en clusters son aquellas que no tienen una estructura para que me entiendan funcional puntual, sino que están basadas como, eh, uy, como no tengo, no puedo rayar aquí. La estructura de clúster, estamos hablando de eh, diferentes grupos, diferentes áreas dentro de la organización, o personas incluso, donde el mando puede ir cambiando. De, el mando como puede cambiar de manos empresas como cuando trabajan por proyectos. regularmente. ¿De qué se trata el proyecto? ¿Quién queda a cargo? Sí, Entonces puede quedar a cargo un sí. arquitecto, puede quedar a cargo un eléctrico, podría quedar a cargo alguien más de carácter legal. Dependiendo de qué se trate, se va manejando en eso. Esto yo recuerdo habérselo enseñado en negocios, la estructura clusteriana, que también se utiliza mucho hoy día. Hay varias empresas grandes que funcionan de esta manera. Entonces, ¿quién es el jefe? Depende de qué se trate, depende de qué estemos. Entonces, dentro de una estructura que puede ser la base, la lógica, el esqueleto puede ser, digamos, matricial o funcional, o el que usted quiera, pero dentro de eso, dependiendo de qué es lo que se trate. Entonces, por ejemplo, sin ser un tremendo ejemplo, pero nosotros como establecimos trabajar hace mucho tiempo, cuando partimos con la carrera, en el caso de ustedes, dijimos, bueno, ¿quién está a cargo de? Y definimos funciones. Entonces, dependiendo de qué es lo que se trate. Por ejemplo, el caso nuestro, que es un caso, lo doy como ejemplo el caso nuestro porque ustedes lo conocen. Si estamos hablando de manejo del posgrado, elaboración del posgrado, hay un profesor a cargo y ese profesor maneja el tema y da instrucción y da trabajo puntual a todo el resto. Entonces, cuando hablamos de temas de posgrado, todo lo que es la elaboración, estructura de posgrado, hay un profesor que está a cargo de eso y ese profesor nos da instrucciones a todos. Por otro lado, si se trata, por ejemplo, de escuela, hay una persona que maneja la escuela, que es el director. Pero si hablamos de temas de investigación y otra cosa, hay un director de departamento. Entonces, dependiendo en qué es lo que estemos, es quién colocamos a cargo. Entonces, hoy estamos hablando de diplomados, hay un coordinador de diplomados. Por ejemplo, en mi caso particular, yo coordino dos. Y en esos diplomados hay docentes. Y esos docentes, para esos docentes, el coordinador de diplomados pasa a ser un director de escuela. Ah, pero ¿cómo es eso? ¿Por qué tan desordenado? No, si no es desordenado, sino que tú lo vas orientando en función de la especialidad y la experticia de cada uno. Y por supuesto, las disponibilidades de personal, obviamente. Por lo tanto, no, ¿qué estoy diciendo con esto? Que no siempre el que puede tener mucha habilidad o le puede gustar algo particular,
significa que esa persona tenga habilidad en todo lo demás, pues soy estúpido, imbécil. Por eso aparecieron las estructuras clusterianas que dicen, bueno, ¿quién es el experto en esto? ¿Quién puede tomar este proyecto o este pedido en particular? Cuando el cliente pide un requerimiento. Entonces, cuando me piden, vuelvo al caso que di en algún minuto de las piscinas, si me piden una piscina que tiene características de 10 metros de largo contra 4 de ancho, claro, yo digo, bueno, que se quede el constructor civil a cargo de eso, pero si me pide una piscina rara, probablemente sea el diseñador o el arquitecto, que tiene un componente un poco más, abre comillas, estético, si usted quiere, ¿cierto? Para darle lo que se está pidiendo, que es el toque el diseño específico, particular que nos están pidiendo. Por lo tanto, dependiendo de las características de todo lo que hace la empresa, los cargos, si usted quiere, las coordinaciones, son dinámicas. Y eso, entonces, por ejemplo, si el día lunes trabajamos en el proyecto, los días lunes nos encargamos de evaluar qué está pasando con los proyectos de las piscinas para todo ese condominio, todas iguales, una persona que está a cargo de esa piscina. Pues estamos hablando de un trabajo particular para un hotel que nos está pidiendo una piscina con un diseño muy característico y muy ligado al hotel, probablemente sea el arquitecto o sea el diseñador, o sea, no tengo idea, alguien, otro el que esté a cargo de eso. Entonces, dicho de otra manera, tengo un jefe el lunes y otro jefe el martes. Y el que era jefe el lunes pasa a ser empleado y otro jefe el martes, de él. Absolutamente, eso es completamente viable, completamente factible. Ustedes estudiaron liderazgo y vieron que entre todos los liderazgos, el coercitivo y todas las teorías de liderazgo, que son muchas, lo más actual en teoría de liderazgo tiene que ver con base a Bolio. ¿Qué es lo que plantean ellos? Ellos son los que son los padres, los líderes, llevan investigando ya casi 30 años, lo que es liderazgo transformacional, base a Bolio. Y el liderazgo transformacional, ¿qué es lo que dice? Son esos aquellos líderes que hacen que el resto haga cosas, que el resto luzca. No lucen tanto ellos, pero son articuladores para que todo ocurra. Entonces todos se van desarrollando. Pero para desarrollarse queda la posibilidad. Entonces, bueno, en qué eres bueno? Ya va a haber algo bueno para ti, ya va a haber algo, la oportunidad de que te puedas tú desarrollar y desenvolver en algo donde tú eres efectivamente competente. Y como en eso eres más competente que yo, me tengo que poner a disposición de lo que tú me digas. Sería torpe pensar de otra manera. Entonces, la jerarquía, saber administrar bien la jerarquía, saber administrar bien la jefatura, es también saber que en algún minuto, y muchas veces, debo preguntar y colocarme a disposición de lo que otro diga. ¿Te das cuenta? Así lo hicimos, por ejemplo, cuando establecimos, por ejemplo, los ramos de la carrera, inicialmente, y después también el rediseño. No fue una persona que dijo, estos son todos los cursos. No. Y mucho menos los contenidos. No puede ser. No es posible. Lo mismo pasa con un diplomado. Estoy dando el caso puntual porque ustedes lo conocen de la universidad. En la empresa pasa exactamente igual. Pasa exactamente igual. Ok. Por lo tanto, en la estructura tiene que ser algo estratégico, tiene que ver. Sí, quiero cerrar el tema del liderazgo. Entonces, cuando hablamos de que esos liderazgos que son más bien transformacionales, que hace que la gente avance, que la gente se desarrolle, pero no es tirarlo a hacer cosas que no saben hacer. Buscarle posibilidades, darle en la medida que se están presentando dentro de la organización. Ahora, si lo pensamos, esto no tiene ninguna contradicción con las teorías clásicas. Yo diría, bueno, profesor, ¿y cómo se relaciona ese liderazgo con las teorías motivacionales, por ejemplo, no sé, pues de Skinner, digamos de Maslow, que es el más clásico? Ok, obvio. Maslow dice que ya en los niveles más avanzados, ¿cierto?, de motivación, están las autorrealizaciones. Cuando la gente es posible realizarse. ¿Qué es eso? Quedar a cargo de cosas que le competen y que le motivan. Entonces, para mi profesión me dijeron, oiga, usted hágase cargo de esto. Usted en esto va a ser la persona que lo va a llevar adelante, usted responde por esto y todos nosotros somos colaboradores para esa cosa. Perfecto. Entonces, es completamente conectable, completamente linkeable con las teorías motivacionales. Entonces, una estructura de clúster permite que las personas se autodesarrollen, absolutamente. Ahora, si el proyecto es algo muy rígido, por ejemplo, estamos hablando de una producción intermitente, continua, perdón, me refiero a producción continua, permanente, claro, ¿qué hacemos ahí? Vamos más en la lógica de Fayol y Taylor, donde todo se hace sistemáticamente, todo igual,
economías de escala, etcétera, etcétera, probablemente haya menos opciones para lo que estoy planteando. Entonces, quizás una estructura de ese tipo o establecer liderazgos de ese tipo o un diseño organizacional de ese tipo pueda causar un problema dado el tipo de proceso productivo que va a tener la empresa. Ah, claro. En cambio, si la empresa está abierta a cosas que lleguen, como proyectos, por ejemplo, mire, mi proyecto quiere una casa con 3 pisos, pero chica. Otro, una casa grande, pero de 1 piso. Entonces, cada cosa son distintas. Uno va a estar más pesado, no, quiero que aguante terremoto grado 15, y otro, la que es linda, bonita, que tenga buena estética. Todos piden cosas distintas. En ese caso, entra muy fuerte una estructura basada en clusters. Y probablemente ellos tendrán que evaluar si opera más el downsizing o el upsizing. No hay uno más malo que el otro. La tendencia en el último tiempo ha sido a esto, al downsizing. ¿Qué es eso? A estructuras más planas. No con un jefe, un super ultra gerente que está en el cielo, que nadie lo conoce, que baja muy poco a la tierra y que por lo tanto tiene una desconexión completa con lo que es el mercado y el contexto. Entonces, eso que ocurrió durante décadas, probablemente siga ocurriendo en algunas industrias, eso hoy día la tendencia es que ha disminuido un poco. Por eso se habla más del downsizing. Pero no significa que sea lo único bueno, lo más aconsejable en estos momentos. Todo tiene que ver con el tipo de empresa y el tipo de industria en la cual está. Puede que requiera una estructura un poquito más rígida y más sólida. Regularmente, vuelvo a repetir, conectado con aquellos procesos que son más bien ininterrumpidos, continuos. Ya. Sistemas de información administrativo. Ok, profesor, ¿a qué se refiere? No se refiere solamente a... Bueno, voy a colocar aquí las cosas. Plan de cuenta, lo hace el contador. ERP. ¿Qué pasa con eso? ¿Lo tenía considerado? ¿Cómo lleva la contabilidad? ¿A manito? Me parece inviable. ¿Van a contratar un software? ¿Van a partir con Excel? ¿O van a comprar no sé, algún software contable que permita llevar, gestionar la información? Puede ser un software no solamente contable. Entonces aquí estamos hablando de Softland, Flexline, SAP, Manager, Transtecnia, todos esos son ERP, todos los que mencioné, que son software con diferentes características que ayudan a llevar información dentro de la empresa. Entonces voy al sistema, le digo, muéstrame el libro mayor o muéstrame el saldo en mercadería y lo puedo ver en línea en mi oficina sin tener que ir a pedirle al contador que lo calcule manualmente y me lo entregue. Estamos pensando en información oportuna para toma de decisiones. Eso también debe estar definido y esto tiene un costo. Todo esto, costo. Esto es parte de la inversión. Bien, cosas que nunca se mencionan y que deben mencionarse. Estoy abriendo más espacio, aunque no es necesario. Podría abrir otra lámina. Ok. ¿Qué estoy diciendo? Reclutamiento y tipos de contrato. Nunca está planteado esto. Bueno, el reclutamiento ya lo vimos, pero el tipo de contrato, ¿cómo se contrata? Entonces acaban cosas como plazo fijo, contrato indefinido, honorarios, y lo más probable, mezcla de los anteriores. Por eso depende. Algunas personas, los vendedores van a hacer honorarios, por ejemplo. Estoy hablando de cualquier estupidez. Las personas de acá van a tener contrato, o alguien me va a decir, profesor, todos parten con un contrato a plazo. Ok, y después de eso, la ley establece que puedo hacer 2 contratos a plazo definido seguidos. 2.
El tercero obligatoriamente tiene que ser indefinido. No puedo hacer 3 contratos seguidos a plazo. Eso es ilegal. Entonces, ¿qué tipo de contrato? ¿Hay gente que está en horario? Ok. Después de eso, primer elemento. Tipo de contrato. ¿Van a pagar sueldo fijo? ¿Comisiones? ¿A quiénes? ¿Todos? Me parece extraño que todos tengan comisión, porque uno no tiene ninguna injerencia con eso. Entonces, ¿quiénes van a tener sueldo fijo? ¿Quiénes van a ganar comisiones? ¿Quiénes no van a ganar comisiones? ¿Van a haber bonos? ¿Comisiones más bonos? ¿Solo bonos y no comisiones? Por ejemplo, bonos por cumplimiento de metas. ¿Comisiones y no bonos? Las dos anteriores, entonces, no sé. Ninguna de las anteriores, todo eso también plantearlo. Bien, que no se me olvide en esto, chiquillos, que me faltó acá establecer esto, selección de personal, reclutamiento. Acá lo voy a colocar entre paréntesis. No olvidar la evaluación del puesto o cargo, que es lo mismo. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan lo que es esto, verdad? El valor del cargo. Eso es. Profesor, me he encontrado con casos donde se plantean cosas como esta. Esto me cambio de curso, lo he encontrado en proyectos, en propuestas de práctica profesional 2 que ya dan, en el fondo, origen a su examen. Y donde, claro, describen perfiles de cargo, todo lo demás, todo perfecto, súper bien. Una persona con tales capacidades, que hable 2 idiomas, ojalá con posgrado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después de eso tenemos el siguiente problema, que el lugar donde trabajan es un proyecto y ese proyecto se renueva año a año. Por lo tanto, primera cosa, el proyecto no garantiza estabilidad laboral. Segundo, nadie puede ser contratado, todos son a honorarios. Entonces la pregunta es, ¿no habrá alguna inconsistencia cuando estoy diciendo que quiero traer poco menos que a físicos de la NASA y les quiero pagar poco, sin estabilidad laboral y sin contrato? Entonces la pregunta es, ¿quién llega en esas condiciones? Es completamente inviable y esto ha ocurrido en más de una oportunidad. Por eso lo estoy mencionando, se lo hago ver en la defensa. Esto es completamente inviable, es torpe, está mal hecho. Te voy a pagar el peor de los sueldos o un sueldo promedio porque no tengo capacidad para pagar más que eso y estoy pidiendo que venga, no sé, quiero a Messi y a Ronaldo jugando a la delantera. Torpe, es estúpido. Entonces tiene que haber una coherencia en lo que es la evaluación del puesto para ver cuánto dispongo para, qué estoy dispuesto a sacrificar para tener un profesional de buen nivel, por ejemplo. O bien voy a hacer un proceso de reclutamiento que después de eso la persona empezará a ganar experiencia y ganar conocimiento. Y por tanto para el proyecto representa menor valor, es más barato. Entonces tiene que haber una consistencia con cuánto vale, piensan pagar en ese cargo. Y eso tiene que ser comparado contra algo. Si alguien dice, vamos a contratar un contador auditor por 800.000 pesos, por 500.000 o por 2 millones, ¿por qué 2 millones? ¿Por qué 800? ¿Por qué 400? El valor que sea tiene que estar ahí explicado. ¿Por qué? Eso es mercado, eso es un poco más que el mercado para lograr captar profesionales de mejor calidad, es un poco menor al mercado pensando que son profesionales recién egresados y por lo tanto están pensando en comenzar a desarrollar su carrera laboral. No lo sé, pero ustedes deben plantearlo. Ok. Entonces, estas cositas no se mencionan regularmente y son clave. Tipo de contrato. Una persona que está en horario en un lugar perfectamente se podría cambiar si hay contrato en otro lado y deja tu empresa. Entonces puede ser una amenaza para ti o puede ser una oportunidad, dependiendo de cómo esté el mercado respecto a eso. Entonces hay gente que quiere estabilidad laboral, otros no quieren estabilidad laboral, no lo sé, pero no puedo no evaluarlo. No tienen que hacerlo, pero debieran plantear qué se debe hacer y cómo se va a hacer. Un reglamento de personal. Tiene diferentes nombres dentro de la empresa, pero se refiere algunos casos se le llama manual de desempeño, tiene diferentes nombres, pero es como protocolos
qué es lo que debe hacer una persona, qué cosas no se van a hacer, qué cosas están mal establecidas, qué cosas están prohibidas, protocolos para hacer ciertas cosas, el caso, por ejemplo, de accidente, el caso de, etcétera, etcétera. No lo tienen que hacer en el proyecto, no lo tienen que presentar ni siquiera como anexo, pero esto tiene que hacerlo alguien y tienen que plantearlo, y eso tiene un costo. Por lo tanto, eso debe estar porque parte de la inversión o parte del, digamos, de los egresos del proyecto. Por eso debe estar considerado. Pero claramente esto generalmente lo hacen contadores auditores, prevencionistas de riesgo también, pero tiene que estar. Ya, sistema de información y comunicación, esto ya está explicado. Perfecto. No sé si hay alguna inquietud respecto a estos puntos, o a este punto en particular, que es el estudio administrativo del proyecto. Entonces va con organigrama, entre otras cosas, define la estructura, tipo de estructura o diseño organizacional, ese es el organigrama, y tipo de comunicación adentro, tipo de formalidad, del upsizing, downsizing, el tipo de estructura, por qué, no sé si van a ocupar staff. Profesor, yo tengo O una sea, duda. dígame. En el estudio técnico había también dentro de la estructura establecer una descripción del perfil del equipo de trabajo. Entonces no sé si será lo mismo que esto o algo más general. Sí, lo que O, pasa es que, no, es que bueno, claro, pero tienes que llegar a individuales. Yo no puedo hablar del perfil de un grupo, de un equipo, puedo plantearlo, pero lo importante es que debo establecer funciones particulares, los contratos son individuales. no, pero me refiero al estudio técnico, entonces se repite también los perfiles de cargo. Esto es parte del estudio técnico. Sí, pues, en eso Mm, estamos. ya. Eh, Eso es, que, lo, que es era lo mismo. para la próxima entrega. Perdón, no lo entiendo. Que pensé que era parte de otra entrega. No. Bueno, esto no nos abandona nunca. Después, más allá, tenemos que volver a colocarlo con valores, calcular los costos y después hacer flujos de caja. O sea, lo que pongamos acá nos va a seguir acompañando. Pero aquí, en este estudio, en la parte técnica, donde usted detalla estas cositas. Aquí va a detallar estas Ya. cosas que le estoy pidiendo. Ahora, pido solo el valor porque es un tema bien estratégico. No es porque empecemos a calcular nuestro flujo de caja todavía. No vamos para allá. Pero, por ejemplo, si estoy pensando en contratar a un abogado por 1 millón o por 500.000 y ningún abogado trabaja por eso, es inconsistente. Eso es lo que me refiero y hay que tener cuidado particularmente con la evaluación del puesto. Eso. Ya, pues, Ok. El proyecto requiere staff, personal de staff. Esto es personal externo, ya sabe lo que es staff. Es personal externo que colabora y presta servicios regularmente a honorarios para la empresa. Por ejemplo, un abogado, tenerlo no en planta, a lo mejor no tiene sentido tener un abogado 44 horas, pero sí una persona a quien estar consultándole y haciendo cosas, y pidiéndole cosas. Un prevencionista de riesgo, por ejemplo. Depende del tipo de proyecto, a lo mejor hay que tenerlo dentro, debe ser parte del personal, pero en otros casos solamente debemos tenerlo como asesor externo y por lo tanto más barato. Entonces, esas cosas también hay que plantearlas. Staff es una persona que presta servicio a la empresa, pero no tiene continuidad laboral con nosotros. Es un asesor permanente, como un médico de cabecera. En la medida que me enfermo, voy a él y le pago. O le puedo pagar en horario todos los meses, pero él no tiene horario, no tiene ninguna relación de dependencia con la empresa. Sí, es un asesor y por lo tanto le presta servicio. Profesor, una consulta. Dime. ¿Podría dar como mayor información en cuanto a lo que es boleta de honorario? Porque he visto mucho en redes sociales de, no sé, amigos que a veces cuando llega fin de mes sufren con la boleta de honorario. Como que no saben, va o no el tema de si va el sueldo base, el líquido, si va sí o no el tema de los descuentos legales, o como que es un tema como que siempre en la página tiene como tips que son como muy difíciles o son muy técnicos y como que no saben rellenarlo. ¿Tiene algún ejemplo de cómo o un tipo de Bueno, boleta que nos podemos ya, mostrar? esa pregunta es más específica, se escapa un poco, pero te lo voy a explicar. En el caso de boleta en horario, eso está en la categoría, lo voy a explicar más o menos rápido, eso se establece como segunda categoría a nivel impositivo. Entonces en Chile se trabajan dos grandes categorías, que es la primera y segunda categoría. La primera categoría está compuesta por empresas y la segunda categoría está compuesta por personas. Ambas tributan. Los tributos más altos son a las personas, en general, más que a las empresas. ¿Mm?
porque hay varios impuestos que afectan a la empresa, no solamente... Bueno, vamos por partes entonces. Entonces, cuando una persona paga y presta servicios, lo que hace es entrar al sistema, impuesto interno, va a emisión de boleta, eso es prestación de servicios, entonces usted hace lo que es una emisión de boleta de honorarios. Y hay varias modalidades. ¿Modalidad cuál es? La cual cada persona, cuando hace una boleta legalmente, debe pagar, abre comillas, un impuesto. No se habla directamente de pagar un impuesto, sino que se habla de retención, porque va a tener que ver con cuánto te corresponde pagar de impuestos, y en base a eso te van a hacer pagar de ese dinero, que era un 10%, subió ahora, subió, 10, y algo, 10,75 si no me equivoco. Ahora ya, hace poquito, días, semanas. Y de eso, dependiendo de la cantidad que tú boletees, dependiendo del nivel de ingreso durante el año, te van a sacar los cálculos si estás, abre comillas, exento, en cuyo caso después recuperen abrir todo el 10% o 10, y algo que te descuentan. En realidad va a ser menos del 10 porque lo aumentaron para poder descontar un poco para lo que es el tema de prohibición, fundamentalmente para el tema de AFP. El hecho es que te devuelven la totalidad de lo que te corresponde, o puede ser menos que eso si tu nivel de boleteo, abre comillas, es muy alto. Si ganas mucho dinero, entonces no recuperas prácticamente impuestos. Si tienes un trabajo normal y además boleteas, lo mismo. El sistema te va a sumar las dos cosas, y en base a eso dice, bueno, tanto me tiene que pagar por impuesto único, que es el impuesto que pagan las personas, empleados, dentro de una empresa. Es un impuesto único. Y la empresa lo descuenta. Por ejemplo, si yo gano 10 y la empresa dice a él por el nivel de renta le corresponde pagar 1, la empresa me lo retiene, lo paga la empresa, pero el descuento completamente de mí. Eso es el impuesto único. Cuando soy trabajador con contrato. Cuando voy a honorario, me lo retienen del 10%, pero tiene tramos. Y hay tramos en los cuales la gente está exenta. Por eso que se habla de que la gente recupera mucho, recupera el 10%, recupera la plata de las boletas durante abril de cada año. Claro, ¿quiénes recuperan? Los que boletean poco. No me refiero a la cantidad de boletas, me refiero a los montos. Si ya boleteas sobre, por ejemplo, digamos, 10 millones de pesos, 15 millones, pero de 10 en adelante ya no recibe la totalidad de impuestos hasta llega un minuto en que no recibes impuestos. Ahora, ¿cómo se calcula? Cuando te van a pagar, te dicen, bueno, nosotros vamos a pagar, por ejemplo, por tenerte como asesor tributario, 600.000 pesos mensuales, y necesito que vengas 2 veces a la semana. Perfecto, 600.000. Entonces tú tomas el 600.000, haces la boleta directamente en el sistema y sola te rebaja el porcentaje. De tal forma de que lo que tú recibes, más el impuesto y todo lo demás, la retención debe sumar 600.000. Así es. A menos que el contrato sea hecho de 600.000 más impuestos, donde tú dices, quiero que me llegue líquido los 600.000. Regularmente no ocurre así. Tiene un valor redondo y ese valor redondo tú le descuentas el impuesto. Así es como funciona regularmente. Ahora, la boleta te la paga directamente la empresa. Entonces tú le envías la boleta a la empresa te emite de diferentes formas, vale vista, te hace transferencia, por Plebirred, etcétera, te paga tu dinero. Y después la empresa hace el proceso legal para que se junte con tu dinero para, en este caso, la recuperación de abril. Tú recibes solamente el líquido. Así es como funciona. Ahora, claro, podría una empresa, si la empresa cae en suspensión de pagos, podría haber algún problema. Algunas empresas también son más burocráticas y dicen, bueno, usted me tiene que enviar la boleta hasta más tardar el día 13 de cada mes, porque todo un proceso administrativo interno. Entonces usted la manda el 15 y es tarde y no alcanza a hacer pagar el 30. Chiquillo, eso ocurre. Eso ocurre. Y en ese caso se te junta y te la pagan el otro mes. No es tan estable como el contrato. Lo otro es que tú no puedes emitir 10 boletas al mismo tiempo y decir, bueno, aquí está la de marzo, abril, mayo, junio. No puedes hacer eso. Tienes que ir haciéndola mes a mes. Entonces cada mes tienes que volver a hacer la boleta y volver a enviarla y tienes que ir matando el mes. En el caso de la persona que está contratada, no. Lo hace una sola vez y después se mantiene permanente en el tiempo. Entonces un mes que se te olvide emitir y enviar la boleta te podría causar problemas de pago. Te lo van a pagar igual, pero no te lo podrían no pagártelo en este caso a final de mes. Eso es fundamentalmente cómo funciona el tipo de, digamos, de honorario o bien contrato. Para ustedes que van a dirigir esto más de aspectos legales, pero igual es importante que lo sepan. Yo creo que ya lo saben. Pero para aspectos legales,
En muchos casos los trabajadores que están en horarios, gente que está en horario, mal digo trabajadores, prestadores de servicio, demandan después de que haya una cesación del servicio. ¿A qué me estoy refiriendo? Chuta, llevo trabajando en horario con esta persona 2 años. Ok, pero yo entraba todos los días a una determinada hora y me pagaban siempre el mismo sueldo y mis funciones eran básicamente las mismas. Si eso ocurre y esa persona demanda, va a la inspección del trabajo, etcétera, etcétera, probablemente como empresa perdamos. ¿Qué cosa? Perdón, la inspección del trabajo va a decir, esta persona, por lo que indica, por lo que se manifiesta acá, por la información que hay, él estaba bajo subordinación. Y eso cae automáticamente el sistema en horario. Si la persona demuestra que estaba bajo subordinación, ¿qué es esto? Que recibía órdenes, instrucciones de alguien, automáticamente eso pasa a ser contrato indefinido. ¿Qué significa eso? Tomar a esta persona, cambiar el contrato, y los 2 años que le teníamos que haber pagado, pagarle todas sus leyes sociales y todo, como si hubiese estado contratado. Y además, indemnizarla por el despido, tal cual hubiese estado contratada. Por lo tanto, no sé si la palabra correcta es complejo, pero por lo menos es de alerta ver los casos de staff, porque en muchas ocasiones se utiliza contratar empleados, pero para no tener que hacerse cargo de las leyes sociales, entendamos como salud y AFP, se busca la figura de honorarios, pero eso tarde o temprano puede rebotar y muy fuerte a la empresa. El sistema de honorarios es para personas que prestan servicios. Esos servicios deben ser no continuos, eso establece la ley, no continuos, no deben reflejar dependencia y tampoco deben estar en horarios definidos. Entonces, cuando te dicen, oiga, necesito que venga 2 veces a la semana, pero son súper cuidadosos en que tú establezcas esos 2 días. Oye, ¿te parece que vaya los miércoles y sábados? Perfecto, no hay problema. Ok. Yo defino los días como el que presta el servicio, por lo tanto, con eso queda claro. Me indican, esto es lo que necesito que haga para mí, cada vez me van pidiendo cosas distintas. Ah, ya, ok. Entonces eso establece la no dependencia. ¿Por qué se los digo? Porque no tengo el dato exacto, pero sí recuerdo por ahí haber visto, leído, o me lo comentó alguien de la Dirección Regional del Trabajo que, no sé, pues 70-80% de los casos la empresa pierde. Porque efectivamente se demuestra la dependencia. Bien, dato, porque ustedes acá funcionan como empleadores. Hay que tener claro que, ahora, la gente, ¿qué es lo que te dice al comienzo? Chuta, que si yo tengo contrato, me va a descontar el 20. En cambio, si tengo honorario, me descuenta el 10. Entonces saco más plata líquida. Para mí, me sirve más el honorario. Claro, le sirve a él. Pero cuando tengamos que despedirlo, nos va a demandar y nos va a salir peor a nosotros. Entonces, hay que pensar en una forma hay que pensar en hacer lo correcto, fundamentalmente. La figura de honorarios es una figura que existe para situaciones concretas. Y en esas situaciones concretas usted la va a utilizar. Bien. ¿Alguna otra consulta respecto al estudio administrativo, chiquillos? ¿No? Bien. Vamos a la parte legal de la empresa. Para la parte legal, bueno, ustedes saben, tiene que haber una escritura pública, dependiendo del tipo de estructura, pero en general sí, el tipo de sociedad eventualmente. Entonces, vamos acá a explicar este tema que también lo vieron en Derecho y Empresa, pero aún así vamos a recordar algunas cositas. La escritura pública, ¿en qué consiste? Funciona para sociedades. Cuando existen sociedades, se tienen que establecer cosas. A veces no se hace. Y hay problemas tremendos al no hacerlo. Posteriores son dolores de cabeza verdaderos. Por no establecer cosas que legalmente, formas de hacer cosas. Por ejemplo, sacar un socio. En el proyecto eran 3, dijeron, bueno, los 3, vamos a hacer ahora como aprendimos, vamos a hacer un proyecto propio y parte con un proyecto. No establecen eso. Si no lo establecen después, ¿cuál va a ser el criterio para sacar un socio? ¿Devolverle el aporte? No. ¿Cuánto le pago?
porque me vende su parte, no está establecido. ¿Sabes que quiero que entre un cuarto socio estratégico? Ya, pero tiene que ser unánime la votación o puede votar la mayoría. Es que no se estableció. Entonces, empiezan a haber dolores de cabeza por haber dejado mal hecha esta parte. Esto no lo van a hacer ustedes. Esto lo va a escribir, lo va a escriturar un abogado probablemente. Pero hay ciertos tips aquí adentro que usted no puede no dejar de observar o solicitar al abogado. Quiero que, en el caso de, esto funcione de esta manera. En el caso que queramos contratar a alguien más, perdón, en el caso que queramos agregar un socio estratégico más, que quede muy detallado y con tales características. En el caso de sacar a un socio, por ejemplo, los socios funcionaban súper bien, todos profesionales, pero uno de los socios tuvo problemas de carácter legal en otra empresa y por lo tanto está cuestionado, tiene demanda y todo, y eso está afectando, ¿cierto?, la imagen de esta otra empresa, en la cual él también es socio. ¿Qué diría la junta directiva? Bueno, saquémonos la sociedad, ya. Pero si la escritura pública, la escritura legal no lo permite, no lo van a poder sacar. O a lo mejor sacarlo va a ser extremadamente caro. A eso me estoy refiriendo. Entonces, debe indicar cosas tales como, bueno, el tipo de sociedad, ya voy para allá. El objetivo, el nombre, ¿cierto? Responsabilidad de los socios, también tiene que ver con la estructura de la sociedad, con tipo de sociedad, fecha de inicio y duración, ahí se va a indicar si es indefinido, etcétera. ¿Qué pasa cuando hay muertes? ¿Qué pasa cuando se quiere agregar socios adicionales? ¿Qué pasa cuando se quiere sacar a un socio de la sociedad? Uno dice, ¿por qué uno nunca lo establece esto? Porque cuando uno parte haciendo algo, parte súper motivado, entonces ninguno está pensando en pelear con el otro. Entonces, oye, ¿cómo tanto? Bueno, no nos pongamos en situaciones tan extremas, pero no son tan extremas. Con el pasar del tiempo uno se da cuenta que no son extremas. Incluso, por no escriturar bien esto, han habido problemas familiares, problemas entre empresas de amigos de toda la vida, parientes cercanos, semicercanos, etc. Esto debe quedar siempre muy bien escriturado. Diferencias y arbitrajes. ¿Quién, en el caso de que no estemos de acuerdo en algo, ya, se va a recurrir a un abogado, va a ser mayoría simple, no lo sé. Esas cosas deben estar ahí súper bien definidas. El domicilio y la facultad de inscripción. Esto significa quienes tienen los permisos para poder hacer cosas con la empresa. Por ejemplo, ampliar giro, generalmente eso, ampliar giro para poder desarrollar más actividades. ¿Quién tiene digamos, la potestad, la capacidad para hacer eso? Cualquiera de los socios, uno de ellos, etcétera. Ya. Profesor, una consulta. Sí. Respecto al domicilio, por ejemplo, si la empresa o servicio no fuese físico, ¿domicilio puede ser el del director de la sociedad? Regularmente se hace eso. Regularmente. Regularmente tú colocas un domicilio para eso, pero a ver, ¿cómo te lo digo? Tú puedes colocar tu domicilio. Está bien. El problema es que si te va mal, van a pasar cosas en tu domicilio. No sé si me explico. Entonces, también es estratégico tu domicilio. No puedo explicar más. Pero nunca, chiquillos, no los quiero transformar en gente súper pesimista respecto al proyecto. No, todo lo contrario, tiene que ser optimista, pero tomando todos los resguardos posibles. Todos los resguardos posibles. Entonces, una sociedad de hecho que le encanta a los contadores porque la hacen ellos solos, no tienen que recurrir a un abogado, una sociedad de hecho es firmar con sangre la empresa. Tú respondes con todo. Entonces es súper complicado. Hay estructuras legales que son mucho más cómodas, mucho menos riesgosas para iniciar una actividad como por ejemplo un proyecto de una empresa. Estudio legal, marco vigente a nivel nacional e internacional, si es que vas, en este caso, cosa a tener presente, si es que tu negocio tiene que ver con exportaciones o importaciones. Hay aspectos legales que tienen que ver con el giro del negocio. Entonces uno dice, esto es lo general, profesor. Perfecto. Pero hay ciertas cosas que tienen que ver con el giro particular donde hay unas restricciones o ciertos elementos a considerar que son específicos dado
la actividad que tú desarrollas. Lo mismo en temas de carácter laboral. Entonces uno dice, profesor, pues ya nos explicó el tema de los contratos. Cuidado, está bien. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona trabaja en frío? ¿Cómo eso? Claro, si trabaja en un lugar donde está a 20 grados bajo cero, ¿qué pasa ahí? Si se enferma, ¿quién responde por eso? ¿Qué dice la ley respecto a eso? ¿Qué tipo de ropa? Él viene vestido como quiere y le tienes que entregar tú la ropa. Tienes que tú supervisar que se coloque la ropa. Porque pasa eso regularmente. A todos los trabajadores en la empresa le entregan casco en la faena y lo primero que hacen los trabajadores es sacarse los cascos porque les molestan para trabajar. El problema es que si le pasa algo sin casco no cubre ningún seguro y la empresa tiene que pagar todo. Entonces, un permanente dolor de cabeza el tema de los cascos. Mire lo que estoy diciendo. Eso es real. Eso es así. Entonces, a la gente no le gusta andar con mascarilla todo el día. Es incómodo. ¿Qué tanto? Si yo trabajo mejor así, por último, si me enfermo yo no. No es así. Porque estando dentro del horario de trabajo y dentro del trabajo, todo lo que le pasa es responsabilidad de la empresa. Todo. Entonces, pero tenemos contrato con la Mutual. Fantástico. La Mutual dice, a ver, ¿tenía el casco puesto? No. No. Olvídese. Llévelo a la clínica privada. No cubre nada, aunque pague millones de pesos a la Mutual. Porque se le paga a la Mutual es legal. Es un porcentaje por cada trabajador. No hay negociación ahí. Es como la FP. Es un monto fijo. Pero con ciertas características no corre, no aplica. Entonces, hay temas respecto a eso que son particulares de cada empresa. Aspectos laborales. Políticas de desarrollo industrial. Zonas francas, por ejemplo. Zonas francas en algunas partes que están liberadas de impuestos, que tienen ciertas exenciones legales, tributarias, fundamentalmente. Esto lo he explicado en algunos casos. Hay ciertos lugares que están más exentos de impuestos por ciertas características particulares. Lo quieren poblar, lo quieren desarrollar, entonces se le dan ciertas garantías, generalmente son tributarias a las empresas que se instalan en ciertos lugares. Entonces también podría ser considerado acá como un componente estratégico. Bien, esto ya lo estudiaron. Voy a hacer una repasada muy rápida de esto. Sociedades. Sociedades anónimas. Dos tipos de sociedades anónimas. Bueno, en realidad tres. Por el lado, la dos, sociedad por acciones, como lo mismo, pero muy parecido. Pero sociedades anónimas hay dos tipos, que son la abierta y la cerrada. Ok. ¿Por qué se llaman anónimas? Porque nadie sabe quiénes son los dueños. Son sociedades, también se llaman sociedades por acciones. ¿Por qué esto? Porque el dueño de la empresa es el portador de la acción, ¿no? Y la acción se transa en la bolsa todos los días, por lo tanto, el día lunes hay un dueño y el martes hay otro y miércoles otro y pueden haber 5 dueños en la pura semana o más incluso. Por eso es una sociedad anónima, porque están basadas en las acciones. Entonces, yo la acción la puedo comprar o vender y a medida que la compro o la vendo, soy uno de los dueños o soy ya no dueño de ese y me cambia a otra. Por lo tanto, no hay una cosa que diga empresa X pertenece a tal señor. No, empresa X tiene 1000 acciones en circulación y por lo tanto le pertenece al portador de esas 1000 acciones. Todas las acciones son al portador. En ninguna acción dice mi nombre. Entonces cada persona puede vender, puede comprar o enajenarse una acción cuando quiera. Por eso se llama sociedad anónima. Responde en función de la acción y no de la persona. Esa es la razón. Abiertas, cotizan en la bolsa, supervisadas por la Superintendencia de Valores y Seguros, están obligadas a auditarse externamente una vez al año y hacer público sus estados financieros al menos una vez al año. Y entregar, cada vez disminuido, al menos este año, el 30% de la utilidad a los accionistas. Protegiendo de esta forma, ¿cierto?, que recaude dinero el inversionista minoritario. Se llama así, minoritario. Ok. Sociedad anónima cerrada. Las acciones tienen acciones, pero las acciones son regularmente repartidas en familia, son empresas familiares, no cotizan en la bolsa y pueden o no someterse a la regulación de la superintendencia. Pueden o no, si lo quieren, es opcional. Y no están obligadas a auditarse externamente. Me faltó algo de las sociedades anónimas abiertas, que están obligadas a llevar su contabilidad en IFRS, en Norma Internacional de Contabilidad. Están obligadas, desde que Chile adoptó la norma internacional. El resto no. Bien. Eso de las sociedades anónimas abiertas. Vuelvo a la cerrada entonces, no están obligadas a esas cosas, pero sí las acciones pueden cambiarse de mano. Usted podría venderlas a una u otra persona, no a través de la bolsa, pero pueden, en estrategias financieras, le pueden ser lo que es una operación over the counter, sobre mostrador, que es mercado secundario para acciones. Entonces, usted puede comprar acciones de este tipo de empresas, incluso de las otras también, no necesariamente en la bolsa. Entonces puede cambiar de mano, también es sociedad anónima.
La sociedad por acciones se crearon con una forma simplificada de las sociedades anónimas, especialmente para empresas de capital de riesgo. ¿Cuáles son las empresas de capital de riesgo? Son aquellas que financian, entonces financiamos a una empresa que está partiendo, que es un riesgo latente, es una buena idea de negocio, ¿cierto? Está partiendo esta empresa, un emprendedor, y los capitalistas de riesgo le aportan dinero. Perfecto. Pero cuando yo te aporto dinero como capitalista de riesgo, ¿cómo quedo yo? Tenemos que escriturar algo, indicando que yo soy parte de la propiedad. Entonces ahí aparece el tema de la sociedad por acciones como una forma de darle respuesta a eso. Ahí está clarito. Después vienen las famosas responsabilidades limitadas, sociedades de responsabilidades limitadas. ¿Qué dice eso? Limita la responsabilidad de los socios, de los dueños. Ahora, ¿esto por qué se crean? Porque efectivamente en algún minuto las responsabilidades eran personales, eran individuales. Por lo tanto, si una empresa te iba mal, tú respondías con todo tu patrimonio, incluso personal. Entonces, casa, auto, bienes, televisor, todo, podían dejarte sin prácticamente nada en tu casa, en caso de embargo, por ejemplo, y eso es súper complicado. La sociedad de responsabilidad limitada solucionaba eso, indicando que lo que tienes que hacer acá es aportar, o responder más bien, hasta el monte de tu aporte. Hasta el monto de tu aporte. En el fondo, ante cualquier inconveniente, la empresa paga con su patrimonio, con el de la empresa, no con el patrimonio personal de los dueños de la empresa. Pues claro, te dice, pero el patrimonio es mío. Sí, pero tú tienes más patrimonio aparte del que está puesto en la empresa. Y el que está puesto en la empresa, ese está ahí como garantía ante cualquier eventualidad. Pero el otro es tuyo. Dicho de otra manera, si tengo dos empresas y tengo en quiebra una y me embargan, la ley me permite no tener que subsidiar la empresa 2 hacia la 1. Entonces puedo quedar debiendo dinero en la 1 porque no puedo pagar, me rematan todo y quedo igual debiendo dinero, síndico de quiebra, lo que usted quiera, perfecto, pero no pueden tocar un peso de la utilidad de la empresa 2, habiendo tremendas utilidades. Entonces, esa es la ventaja de tener una sociedad de responsabilidad limitada. Bien. Ahí está para conformarla entre 2 y hasta 50 personas. A partir de eso se crea otra, que fue esta, la EIRL, así se llaman, EIRL, que es una empresa individual de responsabilidad limitada, donde me gusta lo anterior, pero no quiero un socio, quiero ser yo solo. Pero quiero ser yo solo sin comprometer mi patrimonio personal. Esto es más nuevo, ¿eh? Este es reciente. Hablo de reciente últimos 10 años. Antes, claro, una sociedad de responsabilidad limitada era sociedad, más de una persona. Pero viendo que eso a veces genera problemas también, dijeron, bueno, ¿usted quiere hacerlo solo? Sí, pero no quiero responder con todo mi patrimonio. Entonces la única forma de hacerlo solo era esa. Bien, se crea esta figura de tal forma que usted es dueño, el único dueño, pero también responde hasta el monto de los aportes. Es muy cómoda esta estructura, muy usada. Sociedad colectiva, sociedad en comandita, se usa poco. Pero esto tiene que ver fundamentalmente en comanditas cuando hay un tipo que pone el dinero y otro que ejecuta. Es un poco parecido al capitalista de riesgo. Entonces hay una persona que dice, necesito dinero, yo sé hacer el negocio, yo lo hago, perfecto, yo te coloco dinero. Yo qué hago nada. Yo soy el socio estratégico, socio capitalista, el que pone la plata, y usted el que trabaja. No podemos 50-50, 60-40, eso se puede discutir sin ningún problema. Pero aquí hay un socio ejecutor y otro que simplemente aporta. Ese se le llama gestor, al que desarrolla la actividad, por supuesto. Profesor, Dígame. para comenzar un emprendimiento, ¿cuáles serían los criterios para una buena elección de una sociedad para constituir? Mira, tú no puedes partir siendo sociedad anónima, sería estúpido. Eres muy chiquitito, es una etapa posterior. Pero yo creo que al menos debiera ser una sociedad de responsabilidad limitada. Ahora, puede ser sociedad o puede ser individual. Esta hoy día es la figura más usada en Chile, la 4. Segundo lugar, la 3. En comandita, muy poco. Esta
No. Le dan, tratan de, pero no funciona mejor, no funciona tan bien. Eso es lo que yo he visto. ¿Mm? Ahora sé que la sociedad, la 4, es la figura más utilizada en Chile en este momento. Entonces lo importante es que yo recomiendo que sea, dependiendo del tipo de empresa, vuelvo a repetir, responsabilidad limitada. Pero, por ejemplo, si el proyecto pudiese ser un proyecto sin fines de lucro, por ejemplo, entonces te dicen, mire, solamente puede postular a este tipo de cosas o hacer convenios con el gobierno regional, con la municipalidad, con el Estado, solamente corporaciones. Ah, entonces la figura es una corporación. Fundaciones, chuta, fundación. Entonces, ese tipo de estructuras que son para, fundamentalmente, no tan con fines de lucro, sin fines de lucro, también pueden ser viables dependiendo de qué se trata del proyecto. Pero si una cosa en primera categoría, una cosa con ánimo de lucro, donde podrían ustedes partir con un proyecto, podría ser pensar en una sociedad responsable limitada, ya sea individual o con más de un socio. Eso es lo que yo haría. Profesor, y en el caso de las sociedades por acciones, Sí, ¿podría ser recomendable también o...? sí, claro, es que lo que pasa es que como estás partiendo, el valor va a ser volátil. Por ejemplo, yo emito, suponte que tú dices, ya vamos a emitir 100 acciones. Ok, 100 acciones. ¿Con cuánto partió el proyecto? Con 20 millones de pesos. Pero a la vuelta de 5 años, esos 20 millones ya van a valer 300 millones, porque va a empezar a crecer. Entonces ahí podría haber un tipo de problema con la acción. Bueno, la acción cambió de valor, vamos a diluir la acción. Diluir significa sacar más acciones a partir de la acción que tenemos. Se llaman acciones crías esas. Todo esto en materia de finanzas corporativa, estrategia financiera. Pero entonces podría ser un problema. Pero eventualmente podría hacerlo, no hay ningún inconveniente con eso. Ahora, lo otro es cómo respondes. Pero yo tengo un apunte, no me corresponde a mí enseñar esta materia, pero tengo un apunte mucho más completo de esto porque lo enseño en contabilidad financiera, curso que dicto, donde justamente para el tema de contabilización, todas estas estructuras tienen tipo de contabilizaciones distintas. Entonces es un apunte mucho más completo, en realidad está completo respecto a toda la sociedad y las características que tienen. Pero esa información la pueden encontrar, está disponible en la web en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque hay tema también de la responsabilidad. Entonces, una cosa es, a ver, al revés, cosa a considerar. Uno, ¿cómo pagan impuestos? Para ti, dato para ti, no para el proyecto, para el ramo. Pero, ¿cómo pagan impuestos? Segundo, ¿cómo responden los socios? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los socios? Entonces, tienes que pensar estratégicamente. Responsabilidad de los socios, cuál es el criterio, hasta dónde, ¿te das cuenta? Entonces, y en base a eso voy buscando la figura que más se acomode. En algún minuto puede que la que pague más impuestos sea menos riesgosa, entonces por lo tanto te convenga partir por ahí. Vuelvo a repetir, lo que regularmente se ve es que parten con responsabilidades limitadas. Y de ahí podría pasar una sociedad por acciones y eventualmente una sociedad anónima cerrada. Por otro lado, tú te puedes acoger a ciertos regímenes tributarios. Por ejemplo, el régimen simplificado, renta presunta, 14 ter. Esos son regímenes especiales. Todos ellos buscan qué cosa, no pagar directamente el impuesto a la renta. No pagar el 27% de impuesto a la renta, sino que pagar una cantidad menor sometida a condiciones características, tamaño de la empresa, tipo de giro. Entonces, esas cosas, si bien es cierto, ustedes no son los expertos en esa línea, no tienen que serlo, pero eso existe. Y eso también es parte de la estructura que tomen. Por ejemplo, usted dice, profesor, la sociedad por acciones puede someterse a un 14 ter. Chuta, probablemente no. Hay que investigarlo. ¿Qué significa eso? Ah, tengo que pagar más impuestos. Por el 14 ter simplifica. ¿Qué una renta presunta, profe? Renta presunta usted paga por el valor patrimonial. Te dice, profesor, tengo un terreno que vale, son 4 hectáreas. Y aquí tengo mi empresa. Ah, ya. ¿En cuánto está evaluado el avalúo fiscal de las 4 hectáreas? 100 millones. Usted va a pagar un 1% de eso, usted va a pagar de impuestos 1 millón al año. Profe, si yo tengo una empresa arriba y gano $1 millón, no importa. Usted está tributando por renta presunta. Por lo tanto, renta por valor patrimonial y no por niveles de venta. Interesante. Por eso es que no todas las empresas tributan en primera categoría directa. Esto es primera categoría, pero régimen simplificados. Y regularmente hay 3. Son los que mencioné. Ya, lo dejo ahí.
que quiera después lo investiga con mayor profundidad y se da cuenta de cosas interesantes ahí respecto al pago tributario. Todo eso origen después de lo que se llama planificación tributaria. ¿Más consultas, chiquillos? Si quieren acceder al apunte, me lo piden y se lo subo. El apunte del otro ramo, está más como está, que es donde está la materia completa, e incluso con los regímenes tributarios. O sea, que lo quieren, me lo piden, no hay ningún problema. Sí, profe, por favor. Sería bueno. Pero esa materia es otro curso. No hay problema. Chiquillos, ¿algún comentario, alguna cosa? Esto ya lo habían visto, ¿no? De alguna manera, igual se olvidan estas cosas, pero ustedes tienen que tener claro que existen. Y salvedad. Ah, profe, no era llegar y decir cuál suena más bonito. ¿Qué suena bonito? Limitada, LTDA, eso se ve bonito. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con, vuelvo a repetir, con que eso implica impuestos y eso implica responsabilidades. Ok. ¿Qué es lo que conviene? No siempre, porque si fuera que siempre conviene una, la otra no existiría. Hay momentos, timings, en la trayectoria, en el horizonte de la empresa, en las cuales puede ser una más útil que la otra. Eso es. Aquí puse las sociedades colectivas, comerciales, etcétera. Ya. Investigar. ¿Qué figura legal tiene un capital de riesgo? Capitalista en capital de riesgo. Entonces, cuando usted, profe, tengo una buena idea, no tengo plata. Estoy partiendo, soy muy pequeñito, me falta que me inyecten 20 millones de pesos. Ok, viene un venture capitals, capitalista de riesgo, y coloca los 20 millones. ¿Qué figura legal queda ahí? Porque alguna escritura tiene que haber para esa persona. Él pasa a ser socio de la empresa, pero ¿en qué condiciones? Él es dueño y yo trabajador. Algo así como una encomandita. ¿Cuál es la figura? ¿Y qué es el crowdfunding? ¿Alguien ha oído hablar de eso? Crowdfunding. Cuando varias personas aportan para una idea en común. Correcto, algo así. Aquí se trata de buscar financiamiento, pero más allá de que quiero ganar dinero, me refiero a la persona que aporta, lo hago por una idea que me motiva. Entonces digo, ¿sabes qué? Mira, esta idea no va a funcionar. Quiero hacer una actividad, por ejemplo, no sé, quiero hacer una competencia de kayak en la playa, en el río Maule, en Constitución. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Cuánto cuesta hacer eso? 30 millones. ¿Inversionistas potenciales? No hay mucho, porque no hay mucho retorno, se va a ganar dinero, pero vamos a lo más, vamos a recuperar la inversión, o puede que ganemos, pero es sumamente incierto, porque vamos a vender ahí cupos para que la gente entre, postule, compita. Entonces, ¿qué es lo que hago? Levanto a una página web hecha para esto, levanto la idea y digo, vamos a hacer esto, y convoco a los, abre comillas, fanáticos de kayak, para que ellos compren, entre comillas, una participación de esta actividad. Entonces digo, ¿usted quiere abonar, quiere aportar con esto? Ya, 10.000 pesos. Entonces la gente aporta, pueden aportar más, pero unidad de medida, por ejemplo, 10.000, de 10.000 a 10.000. Y pasan a ser dueños de la idea. Pero usted diría, profe, pero ellos asumen el mismo riesgo de que la cuestión salga para atrás. Claro, pero siempre el crowdfunding tiene un componente sentimental. ¿Cómo eso? Es que está hablando de fanáticos del kayak. Que va a decir, ¿sabéis que me da lo mismo que esta cuestión pierda plata? Pero yo voy a ir y voy a pagar 20.000 porque voy a ir y voy a meter mi bote en el agua y voy a nadar ahí. Entonces me da exactamente igual. Generalmente los crowdfundistas son gente que no está muy preocupada del retorno. Bien, chiquillos, como dato. El primer crowdfunding que se hizo fue con una banda. Una banda. La banda se llamaba Merillion. Una banda inglesa. Esa banda que estaba sonando en Inglaterra, pero no eran clase media, no les iba tan bien, pero un estilo muy particular, no eran malos, pero querían ir a dar una gira a Estados Unidos. El sello, imposible que les prestara plata porque no eran tan potentes. Y era mucho dinero llevarlo a Estados Unidos. No eran ni Queen ni los Beatles. Entonces no se podía. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Dijeron, bueno,
se contactaron con gente en Estados Unidos que también querían que fueran, y se hizo un crowdfunding, no con ese nombre en ese tiempo, donde las personas que hicieron precompraron las entradas. Entonces dije, bueno, empiecen a vender la entrada. Si logramos el tanto nivel de entrada en tal número de conciertos, va a la gira. Y fue la primera vez en la vida que se empezaron a vender las entradas. Y cuando se llenaron todas esas entradas, dijeron, ven, con esta entrada tenemos puntos de equilibrio, podemos ir, y se hizo la gira de la banda Marillion en Estados Unidos. Fue el primer crowdfunding de la historia. Grupo Marillion. El dato freak de la clase. Entonces, estudio societario, definir relación entre los inversionistas, definir pacto entre los socios, por tipo, persona natural, olvídenlo. No. Es que quiero ser solo. Hay formas de ser solo, pero con responsabilidad limitada. Sociedad limitada, me gusta. Sociedad anónima, también, pero hay que evaluarlo. Otras, en comanditas, fundacionales, etc. Hay diferentes figuras adicionales que usted puede ir buscando, por ejemplo, incluso con otras sin fines de lucro. Estatuto social y reglamento societario. Gastos para dar forma a la sociedad. Las anteriores requieren cosas distintas y puede salir inicialmente más cara o más barata que la otra. Entonces, cuando hablamos de la escritura pública, ya eso tiene un valor porque, primero, escritura pública hay que pagar al diario oficial para que salga ahí. Tiene un precio. Segundo, no puede hacerla cualquier persona. Tiene que escriturarle a un abogado y está firmada por un abogado. Costo adicional. En cambio, otra figura como la primera, la natural, no. Esto es un puro contador, anotaría y se acabó. Entonces gasta nada. Pero, claro, efectivamente gastamos menos al inicio, pero nos puede dar un dolor de cabeza tremendo en el posterior. ¿Ven? Notario, abogado, publicación oficial, etc. Bien. Chiquillos, esto debe indicarse, justificarse. Vamos a tener tal estructura societaria por tal motivo, atendiendo a las particularidades de la industria. Lo anterior, acá. La parte administrativa, lo mismo. Particularidades de la industria y en base a eso, tipo de contrato, el perfil, descripción de cargo, etcétera, etcétera. Esto se tiene que incorporar, todo esto en el estudio técnico. Entonces el estudio técnico sabe lo que tiene que tener. Rúbrica número 2, estudio técnico. Aquí está. Estudio de localización y tamaño óptimo. Entonces, ¿qué sería? Aquí está la rúbrica. ¿Qué sería algo bien hecho? Existe plena coherencia entre las proyecciones de demanda que se hicieron en el informe 1 y el tamaño óptimo con el cual se pretende crecer acá. Inversión, capacidad productiva, etc. La localización propuesta permite optimizar costos asociados a la actividad. Eso es la localización y tamaño. Después las inversiones. La inversión propuesta permite plenamente desarrollar las actividades, minimizando los costos. Se aprecia un adecuado criterio para establecer la vida útil y depreciación de los activos fijos. Entonces, 4 camionetas, perfecto. ¿Qué marca? ¿A cuánto las deprecia? Aquí, para depreciar, chiquillos, recomiendo utilizar el criterio que establece el fisco, impuestos internos, porque el proyecto se tiene que evaluar de esa manera porque estamos buscando beneficio tributario de las depreciaciones. Depreciaciones. Todos ustedes saben cómo se deprecia. Pero por si no, todos lo recuerdan, pero ustedes saben que existen diferentes regímenes de depreciación. La más habitual es la depreciación lineal, por vida útil, por tiempo. Depreciación lineal en función del tiempo. Entonces, cuando digo una camioneta, ¿a cuánto se deprecia? A 5 años. Es impuesto interno, el fisco, el que me dice a cuánto puedo depreciarla. ¿En cuánto tiempo puedo reconocer la camioneta deteriorada completamente? Entonces, primera modalidad, depreciación lineal sin valor residual. Segunda modalidad, depreciación lineal con valor residual. Con eso no hay ningún problema de tipo tributario. Eso lo establece la empresa. El valor residual es un valor de desecho, un valor de basura, un valor final.
un valor donde dice esta cuestión, cuando por último, al final del proyecto o al final de la vida útil, que puede no tiene por qué durar lo mismo que el proyecto es a 10 años y la máquina puede durar 4, y usted dice cada 4 años la voy cambiando. Pero en los primeros 4 años, cuando esa máquina ya deja de funcionar y servir, algo vale. No sé, por último, como kilo de chatarra. Que la profesora me costó 1.000.000, pero lo puedo vender en 100.000, 80.000. Ok, eso se llama valor residual. Entonces, depreciación lineal con valor residual, depreciación lineal sin valor residual. Bien, esa es una. Segunda modalidad, depreciación acelerada. La depreciación acelerada se debe solicitar específicamente en un caso particular al director regional de impuestos internos, porque solo él puede autorizarlo. ¿Y qué es lo que está pidiendo usted? Que le permita depreciar más antes. Entonces parte depreciando mucho más, ya no es lineal. Deprecia 40, 30, 30. ¿Ven? 50, 40, etc. ¿Para qué piden eso? Para poder pagar menos impuestos al inicio y así poder afirmar un poco más la empresa. Regularmente eso se hace, pero se pide en forma expresa. Esas son las dos características fundamentales. Hay otras formas de depreciar, pero que son financieras, ya no son tributarias, que es la depreciación por unidades producidas. Cuando yo digo, ¿sabe que la fotocopiadora da para 20.000 fotocopias? No, pues si impuesto interno dice que la fotocopiadora dura 2 años o 3. No, pero es que por 3 años no tiene sentido por 3 años. Si la fotocopiadora dura por la cantidad de fotocopias. Entonces hablamos de unidades producidas cuando dice la fotocopiadora es capaz de fotocopiar 1.000 o 10.000 fotocopias y después eso muere. Y ahí voy contando y voy depreciando en función de la cantidad de fotocopias que voy sacando. Pero eso no es reconocido tributariamente, eso es financiero, que es la otra contabilidad que lleva la empresa. ¿Bien? Entonces, bueno, recordando cómo funciona el tema de las inversiones. Se deprecian activos fijos, se amortizan activos intangibles, compra de software, gastos de puesta en marcha. Compra de software, gastos de puesta en marcha. Estoy repitiendo. ¿Ok? Eso es lo que, ves que el primero se deprecia, el segundo se amortiza. En el caso de las inversiones. Distribución de la planta, layout, flujo de proceso. Esto ya lo vimos. Se explica en forma coherente y completa los procesos clave de la empresa, el layout, el flujo de proceso, la carta GAN y la malla PERT. Se propone y justifica plenamente la distribución de planta del layout. Ya sabe lo que es el layout, cómo se dibuja, se plantea, cómo se hace. La idea es optimizar. La idea del layout es optimizar. Flujo de proceso, muchas formas de hacerlo. Usted elige la que quiera, pero debe explicar cómo funciona el proceso. Los tiempos del proyecto, por lo menos para los momentos iniciales, desde que desde que se inicia el estudio, pongamos atención, hasta que el proyecto queda funcionando. O sea, la etapa de preinversión hasta la etapa de inversión y ejecución. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Usted no hace una carta GAN por los 10 años que dura el proyecto. Usted hace una carta GAN por todos los estudios previos, levantar el proyecto, las construcciones, las modificaciones, los reacondicionamientos, la contratación, reclutamiento, el proceso de descripción de los cargos. Bueno, eso hay que hacerlo en algún momento. Tiene que estar todo detallado en la carta GAN y en la PER también. Todo detallado. ¿Hasta cuándo? Hasta que el proyecto entre en ejercicio. Entonces, el proyecto empieza a funcionar el 1 de marzo del 2034, ok, hasta ahí termina la evaluación. Después la ejecución ordinaria del proyecto, la puesta en marcha, la actividad propia del proyecto, ese no queda considerado dentro de ni la carta GAN ni la PER. ¿Les queda claro? ¿Aló? Profesor, Sí, dígame. los apuntes de la carta GAN y la carta PER no están en la plataforma. Es que yo he revisado y no se encuentran. No, quedaron solamente en la clase, quedaron grabados en el video. Pero les puedo subir material, les puedo subir ejemplos de eso, o literatura, no hay problema. Por favor, profesor. Sí, perfecto. Les subo un par de láminas para que puedan guiarse
bueno, ejemplos de algunos que ya están hechos en el fondo. Eso lo voy a subir. Ok. Esto es lo grueso. Todo esto ya lo vimos. Y hoy día, esto que no es menos importante, pesa menos en realidad, pero no es menos importante, que el recurso humano y la organización de la empresa, lo que vimos ahora, detalle, la descripción de cargo, perfil de cargo, evaluación, etcétera, etcétera, que sería un buen resultado. Se presenta en forma coherente la dotación necesaria de personal, sus perfiles, descripción de cada uno de los cargos y su evaluación. Se propone un diseño organizacional coherente en términos de eficiencia y eficacia para la empresa. Está clarísimo. Marco legal. Se presenta en forma exhaustiva todos los aspectos legales, fiscales, sanitarios. Solo se aplica. Vialidad se aplica. Franquicias, gastos notariales, patentes, contratos y otros que apliquen de acuerdo al tipo de proyecto. Eso sería la puntuación máxima en este caso. Y el siempre no menos importante aspecto formal respecto al proyecto, que mantiene siendo un 15%. Esta es la rúbrica, ya la tienen acá. No obstante, la voy a abrir, la voy a liberar. La tengo en el sistema, pero no la tengo visible todavía. La voy a liberar ahora. Esto ya, ok, está pasado también. Los apuntes, esto. Por lo tanto, están todos los contenidos. Podemos repasarlo, todo lo demás. La próxima semana puedo dar más retroalimentación, pero están todos los contenidos del segundo informe, que es hasta los aspectos legales de la empresa. Profesor, Dígame. es que se levantó la moción en el grupo del curso si se podía postergar unos días o una semana más la entrega, debido a que muchos no teníamos considerado que era tan específico el tema de los recursos humanos, la evaluación y esas cosas que igual nos puede tomar un poco más de tiempo. Estamos a 15 por ahí, ¿verdad? Sí, estamos a 16, creo. 16. Teníamos entrega el último lunes del mes, ¿no? Estamos a 15. Estamos a 15, sí. Ya. Teníamos entrega el día viernes 26 Déjame ver el calendario. de junio. ¿Tendría que ser qué cosa? ¿El viernes 3, por ejemplo? Sí, o sea, ahí se levantó que podría ser una semana más. Bueno, no hay problema. Viernes 3 entonces. Ya. Con las Muchas gracias, dudas profesor. que tenemos. Ok, vamos a dejar acá. Publicaciones. Ahí está. Bien, chiquillos. Quedamos hasta acá. Si hay consultas, ya saben, me las pueden hacer idealmente ahora después de la clase. Y como quieran sus notas, se las subo al sistema un ratito más. O se quedan ahora y me las piden ahí ahora mismo. Como ustedes estimen. Me las pueden pedir por el chat si no quieren que las comparta con el resto. Si no quieren que sus compañeros sepan. Por lo pronto vamos a dejar de grabar.